mucho por hacer. Así es. Así es un gran día también para repensar nuestro país. Y veíamos hace unos instantes este informe sobre la corrupción, sobre lo cual ya se han hecho todos los diagnósticos posibles. Pero pensemos a futuro. ¿Cuál es el Perú que quiero? ¿Cómo hacemos? Caleb Rojas, que ya lo presentamos, es politólogo y trabaja mucho con los jóvenes. ¿Cómo hacemos para que finalmente los jóvenes, que son personas más limpias y que ven con mucho optimismo nuestro país, se involucren en la política, que esta deje de ser tan cochina? Primero, bueno, gracias por la invitación, Mabel, Pamela. Primero, no repetir lo mismo que hemos visto en la nota. Y segundo, saber que a pesar de todo, la democracia es lo mejor que tenemos, en primer lugar. Las instituciones funcionan, deberían funcionar, digamos, en abstracto, porque son pues las llamadas a moldear la conducta de una nación, ¿no? O sea, nada de patear el tablero. No patear el tablero, creo que es importante que los jóvenes sepan esto como punto fundamental. Pero Segundo, perdóname que me detenga ahí, porque vivimos en un momento en donde muchos jóvenes dicen que cierren el Congreso, que se vayan todos. A ver, es una demanda legítima de mucha gente que ve cómo sus representantes en el Congreso, cómo las personas ante las cuales se ha depositado la confianza, pues no retribuyen esa confianza y ese voto de compromiso de trabajar por la ciudadanía. Ahora, es cierto de que nosotros mismos los elegimos, ¿no? O sea, parte de las instituciones es respetar las reglas de juego y también saber que si uno es elegido para un periodo de tiempo, pues tiene que cumplir ese periodo de tiempo, ¿no? También es parte de honrar tu palabra, digamos, la palabra expresada en las urnas, es ser conscientes de que vivimos en un sistema democrático donde las reglas son así, ¿no? Y en este contexto en el que estamos enfrentando una mega investigación por casos de corrupción, ¿cómo decirle a los jóvenes que miren adelante, que en el 2021 acudan a las urnas, ¿no? Y no se sientan con esa decepción que en este momento pueden estar sintiendo? Yo quisiera ver, o sea, tenemos, como mencionamos antes de entrar al aire, el tema de la gran corrupción, ¿no? El tema que nos ha conmovido a todos, de que muchos partidos pues están, digamos, de alguna manera se vieron envueltos en todo este embrollo, pero también no perdamos de vista la corrupción a nivel local, o sea, si hablamos de reforma, de que se quiere reformar las instituciones, también veamos que ha habido un proceso pésimo de regionalización, de descentralización, donde se entregó recursos y no se fiscalizó. Y creo que los jóvenes tienen mucho que ver a nivel local, o sea, ¿cuál es lo más cercano que tiene un joven para trabajar por su comunidad? El espacio local, ¿no? La pequeña comunidad, la municipalidad, ¿no? Su propia casa. Su propia casa, las vecinos, asociaciones su barrio. juveniles. Entonces, creo que para empezar por ahí hay que, por el lado del Estado, por el lado de los representantes políticos, ver el tema de cómo se está conduciendo. Tenemos el tema, pues, por ejemplo, el tema del Callao, ¿no? O sea, sabemos de que la investigación por los cuellos blancos, todos, ¿de dónde vino? Vino precisamente porque se está investigando la red de narcotráfico y de corrupción en el Callao. Entonces, ves que el tiempo avanza y se normaliza el tema de la corrupción, se normaliza, Claro. ¿no? O sea, pedimos que cambien las autoridades, pero también tenemos que cambiar nosotros mismos. Y en ese sentido, Sí. Sofía, yo te quería preguntar si en esta lucha por la igualdad, por la defensa de los derechos de los afroperuanos, esa lucha contra la discriminación, hemos avanzado. Algo, un poquito. Hemos avanzado, sí, un poquito, no lo suficiente. Y esto se demuestra en las brechas que aún se mantienen, por ejemplo, cuando graficamos la pobreza, ¿no? Donde más del 25% de afroperuanos se encuentra en situación de pobreza, más del 45% de indígenas amazónicos están en situación de pobreza en comparación a las personas blancas o mestizas. Entonces nos da cuenta que el racismo no es una situación que solamente se puede graficar en cuestiones cotidianas, en sensibilidades de las cuales se nos acusa a quienes denunciamos el racismo. El racismo se grafica en las pocas posibilidades de acceder a la educación, en las pocas posibilidades de tener un empleo que te permita ascender social y económicamente. Entonces,
no estamos hablando de cuestiones aparte, estamos hablando de situaciones que nos afecta y que finalmente también nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad por el hecho de ser indígenas, de ser afrodescendientes. Entonces, me parece sumamente importante, por ejemplo, el proyecto de ley que se presentó a inicios de este año desde el Ejecutivo al Congreso de la República, que se encuentra encarpetado. Es un proyecto de ley que busca sancionar y también prevenir el racismo y la discriminación racial. Y ese es un punto muy importante porque la discriminación está penada. Así es. Por ley, pero los ciudadanos no hemos entendido eso y continuamos, inclusive hay un congresista por ahí que a través de Twitter dice, bueno, si yo discrimino, seré un discriminador. No, un ratito. Eso está, actuar así está fuera de la ley, es un delito. ¿Qué es lo que falta? ¿Una mejor estructura legal? Sí, falta una mejor estructura legal y precisamente el proyecto de ley que se preparó en el Ministerio de Cultura y que fue presentado por el Ejecutivo plantea acciones orientadas a la prevención, también a la sanción y a la eliminación del racismo, que habla incluso de la necesidad de capacitar y de sensibilizar a representantes o a miembros de instituciones públicas y privadas, que te habla que el Código Penal, donde está tipificada la discriminación, sigue siendo insuficiente en nuestro país. Entonces, lo que me gustaría que quede como colocado y que la gente se dé cuenta es que el hecho de, por ejemplo, que las adolescentes en nuestro país se embaracen o sean madres y que la mayor cantidad de adolescentes que se embaracen o son madres son indígenas y afroperuanas, es una cuestión racista. Totalmente. Se traduce el racismo en la pobreza. Se traduce en las pocas posibilidades que nosotras y nosotros tenemos. Y si hablamos de mujeres, ni que hablar, ¿no? La situación es mucho más peligrosa, es mucho más dolorosa también, porque si nosotros realmente estamos aspirando a ser un país libre y celebrar nuestra independencia, no nos podemos dar el gusto de estar siendo testigos de situaciones que vulneran a hermanos y hermanas en todo el país. Ahora, y en el tema económico, Marco, y justo ayer cuando juró en el cargo Pedro Laechea como presidente del Congreso, decía que era momento de enfocarse en la economía porque se encuentra estancada. ¿Qué debemos hacer nosotros los peruanos, ya no solamente en el tema macro, sino también en el tema micro, para justamente fomentar el crecimiento económico y salir de estos números estancados? Claro, como bien mencionaban, el tema principal de la mesa es la corrupción. Entonces, como tal, es preciso reconocer y mencionar que también la corrupción tiene implicancias económicas muy, muy serias, ¿ok? Hemos visto que tiene un gran porcentaje del PBI que se lleva y que finalmente deja de destinarse a otros rubros que podrían ser muy útiles para nuestro desarrollo, como es la educación, el tema de la salud. Entonces, es algo que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? De forma complementaria a ello, hay otros ámbitos también en los cuales el gobierno puede enfocarse aún más de lo que ha venido haciendo ahora, y es el tema, por ejemplo, de la informalidad. Y uno de los causantes de esta informalidad es que muchas veces la gente de a pie siente que hay un proceso burocrático muy, muy complicado para poder normalizar, ¿no? Claro, yo joven emprendedor, tengo una idea, sé que me va a ir bien, por ahí me conseguí un préstamo, pero parece que el Estado me pusiera todas las trabas para desanimarme. Así es, lamentablemente muchas veces el sistema no contribuye en cuanto a los pasos, en cuanto a los mecanismos que tienen que ser correctamente alineados a los incentivos de las personas, ¿no? De modo que se les dé la facilidad y puedan ellos acceder fácilmente a la formalidad. Justamente el mercado informal es un mercado en el cual se mueve un montón de porcentaje, digamos, del PBI nacional, pero que no se puede contabilizar perfectamente ni adecuadamente, justamente por el tema de que no está del todo regularizado y también de lo gran disperso que es, digamos, a nivel del país. Entonces ese es otro tema también en el cual hay que enfocarse. Y finalmente, otro tema que también a veces me gusta a mí mencionar es la importancia que tiene que haber del gobierno y también de cada sector, cada empresario que va desarrollando su negocio en lo que viene a ser el tema del desarrollo tecnológico de la ciencia también, ¿no? Las inversiones que puedan hacer de cara a sus propias pequeñas empresas, que puedan quizás darles un pequeño upgrade y una pequeña mejora en su producción, por ejemplo, ¿no? Es súper importante tener en cuenta ello de cara, por ejemplo, en un momento que quizás ahora en el Perú no lo sentimos, pero que en muchas partes del mundo ya poco a poco los procesos se van automatizando también, ¿no? Y esos procesos, cuando la tecnología está de por medio, también evitan la corrupción. Así es, también mencionamos también en la pausa el tema
tema de la fiscalización, ¿no? Lo importante que es, por ejemplo, ahora que cada persona se esté empoderada con sus celulares para poder grabar, para poder denunciar cualquier problema que haya o grabar cualquier uso indebido que haya de recursos, ¿no? Entonces, la tecnología es una ayuda más bien en nuestra meta justamente de tratar de tener un mejor desarrollo económico y también de luchar contra la corrupción. Yo no quisiera irme de esta mesa sin concluir en que estamos avanzando, a pesar de las malas cosas que van pasando, a pesar de los políticos que no nos representan, a pesar de ello, en política, en economía y también en la lucha por la igualdad y contra la discriminación, estamos avanzando y hacia eso debemos todos ir. Y si, bueno, los jóvenes, las nuevas generaciones, creo que van a estar más cultivados en eso que las antiguas. Ya para irnos. Sí, y decir también que la corrupción afecta nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, incluso afecta las situaciones de violencia contra la mujer y contra las niñas. Lo vemos ¿no? todos los días. Y lo vimos en un audio y lo vemos en todo lo que esto significa. Esperemos que las cosas cambien porque nos merecemos un mejor país, ¿no? Claro, nos lo sí. merecemos. Me gustaría Hacia eso vamos. Sí, una idea por pequeña favor. para ir cerrando, ¿no? Estamos mencionando un poquito la parte del pesimismo que muchas veces hemos sentido, muchos peruanos, al ver a nuestros presidentes presos, ¿no? O a lo mejor estas investigaciones por el tema de corrupción. Pero las contadas veces que he podido, digamos, quizás interactuar con algunas personas desde fuera, ellos más bien tienen una perspectiva diferente. Positiva. Nos ven de forma positiva. Muchos nos comentan, oye, ¿cómo quisiera que varios de nuestros políticos también estuvieran pasando lo mismo? Y no es por que tengan que ser enviados presos, sino que pasen por un proceso legal que los investigue como debe ser, Así es. por muchas acusaciones que han tenido y que sí lo hemos hecho aquí en Perú y que debemos rescatar y sentirnos en cierta manera orgullosos de eso, ¿no? Construyendo sobre la idea de vincular a más jóvenes a la política, a la actividad, digamos, social, al comprometerse con su comunidad, siento que es importante decir que la importancia de los referentes que deben haber, o sea, referentes en distintos campos, o sea, ya sea trabajando en el Estado, ya sea trabajando en la empresa privada, en sociedad civil, esa clase de referentes, o sea, el ejemplo de los panamericanos, Por ejemplo. O sea, hemos tenido una elección y una situación en el Congreso complicada y el mismo día tienes el tema de los panamericanos, el esfuerzo de voluntarios, el esfuerzo de la organización, el esfuerzo de los atletas. así es. O sea, creo que ese tipo de referentes a todo nivel, creo que hay razones para estar optimista y para mirar al Bicentenario con ese tipo de paradigma. Y por supuesto que ustedes tres también son nuestros referentes, chicos brillantes. Muchas gracias por estar aquí esta Muchas mañana. gracias. Feliz Día de la Patria.